54 días van de este 2021 y ya se contabilizan la mitad de los casos ocurridos en la provincia de Córdoba del año pasado. Hablamos de femicidios y hoy tenemos el placer de poder charlar un rato con Betiana Cabrera Fasolis. Ella es coordinadora provincial de Mumala, con la que vamos a hablar respecto a un poco de estos temas. Betiana, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, muy buenos días. Betiana, con respecto al caso de Úrsula, fue una gran movida social en donde eso derivó en una petición que juntó a cerca de unas 30.000 firmas. Así es, bueno, el caso de Úrsula, no es nuevo esto que nos pasa. El caso de Úrsula refleja lo que nosotros llamamos una mala praxis judicial. Recordemos que Úrsula había denunciado 18 veces a su agresor, pero también este era un agresor que tenía denuncias previas por violencia sexual y por violencia de género de otra pareja. Recordemos que también era miembro de las fuerzas de seguridad. Y entonces esto dio cuenta, digamos, esto logró mayor visibilización en este caso e hizo que volviéramos a reflotar este pedido de emergencia, ni una menos, el pedido de emergencia en violencia de género, que se va a presentar en los próximos días en la Cámara de Diputados, más allá de las cartas al presidente y demás, para que se trate concretamente. Estamos exigiendo a los poderes judiciales, pero también a los ejecutivos nacionales, provinciales y municipales, que adopten medidas integrales con presupuestos acordes, justamente no solamente para sancionar y erradicar la violencia de género, sino lo que nosotros creemos más importante, para prevenir y promocionar una vida libre de violencia. Es decir, llegar antes que estas cosas sucedan. Claro, claramente hace falta un ajuste entre la coordinación y la comunicación entre el Poder Judicial y las fuerzas de seguridad. ¿Hay proyectos puntuales acerca de esto? Con respecto al Poder Judicial, nosotros estamos reclamando, por un lado, estamos reclamando un registro único de violencia, de delitos por violencia de género, ¿no? Que esto reflejaría todas las causas y denuncias que pudiesen tener un agresor. Estamos reclamando que exista mayor cantidad de operadores judiciales, es decir, que haya mayor cantidad de trabajadores. Cuando una mujer va a denunciar a una unidad judicial, tiene que esperar mucho tiempo, no se entiende la dinámica de la violencia de género, entonces los operadores judiciales no entienden que tal vez esta mujer se escapó para poder ir a denunciar, que esta mujer tiene que volver porque también dejó sus hijos, sus hijas, y sobre todo una formación en perspectiva de género que haga que se entienda los niveles de riesgo. Ahí lo que falló es la valoración del riesgo, que hizo que en la denuncia número 18, imagínense esto, ¿no? En la denuncia número 18, que no debería haber ocurrido, ahí inmediatamente este operador judicial le debería haber ofrecido un botón antipánico, una tobillera georreferenciada a Úrsula, digo, múltiples alternativas que ya están dispuestas en la ley, pero el problema es que justamente eso es lo que no se hace con celeridad y no se hace teniendo en cuenta de qué estamos hablando, ¿no? Se trata a los delitos de la violencia de género como si fuesen delitos comunes y no lo son. Y por otro lado, le estamos exigiendo a los ejecutivos nacionales y provinciales y municipales, justamente todas aquellas medidas de acompañamiento, de contención para estas mujeres que deciden denunciar. Cuando una mujer logra salir de este círculo de violencia para poder denunciar, esto es muy difícil de lograr, ¿no? Esto, la verdad que a muchas les lleva muchísimos años, pero cuando una logra hacerlo, ahí deben estar disponibles todos los recursos de acompañamiento para lograr que se recupere la autoestima, que se recupere la independencia económica, la autonomía, las redes sociales de contención, porque lo primero que hace la violencia de género es aislarnos. Eso por un lado. Y hay que hacerlo en ese momento, porque si no, se vuelve a ingresar en el círculo de la violencia de género. Y el Estado tiene que actuar ahí, en ese momento, para que justamente ese varón no se transforme en un femicida, ¿no? Tenemos que llegar antes. Por supuesto que a esto le falta muchísima prevención y promoción
para deconstruir estos roles y estos estereotipos de género, falta mucho, y ahí está el pedido de medidas integrales de emergencia Ni Una Menos. Quizás siempre el punto recae sobre las mujeres, y hablando un poco de masculinidades tóxicas es cómo destrabar o llevar a la mesa del grupo de varones de que se instalen estos temas, de que piensen verdaderamente si le pasara a su madre, a alguna hermana o a alguien que ellos quieran mucho, para que se den cuenta realmente de la gravedad de estos casos. Tal cual, no nos reconocen como sujetos de derechos hasta que no traemos a colación a su mamá o a sus hermanas, ¿no? Ese es el problema. El problema es que hay que deconstruir eso, y eso lamentablemente se tiene que hacer entre pares. No lo podemos hacer nosotras, ¿no? Lo tienen que hacer los mismos varones. Ya hay, digo, esto también para que no tengamos una mirada tan pesimista acerca del tema. Lo cierto es que existe, hay un cambio muy importante en nuestra sociedad, sobre todo eso lo podemos ver en los más jóvenes. Eso ya está en curso, pero necesitamos que ese cambio se dé mucho más rápido, porque a las muertas las seguimos contando, y las seguimos contando de este lado. Y también hay que decir que esa interpelación tiene que ser también para la justicia. La encargada de habilitar todos estos mecanismos para proteger su propia vida es la mujer. La mujer es la que tiene que denunciar, la mujer es la que tiene que apretar el botón antipánico, la mujer es la que después litiga por el régimen de visita y la cuota alimentaria. Es decir, esa carga también hay que invertirla en algún sentido, porque si no es muy difícil. Nosotras desde el Observatorio Nacional Mumalá, que llevamos estadísticas, registramos que hay un 20% de mujeres asesinadas que había realizado una denuncia previa. Eso significa que el 80% de las mujeres o no sabían, o no confiaban, o no creían que el Estado les podía brindar una respuesta. Hay que hacer mucho en materia de salud, hay que hacer mucho en materia de educación, eso está en curso, pero no obstante, seguimos necesitando campañas importantes de sensibilización, justamente para que aquellas personas que no están en ninguna institución empiecen a cuestionarse de estas cosas. Claro, hablábamos de porcentajes también. Hay un porcentaje significativo de los hombres femicidas que pertenecen a las fuerzas de seguridad. Así es, en lo que va del año, el 12% de los victimarios pertenece a las fuerzas de seguridad. Ahí hacemos un llamado de atención al ministerio, digamos, al Ministerio de Seguridad Nacional y a los ministerios de seguridad provinciales, porque primero no estamos hablando de ciudadanos comunes, son ciudadanos con un acceso diferencial a las armas, a la violencia y a la información. A gente que es denunciado, a gente que debe ser desarmado. Pero a su vez también se tiene que hacer un seguimiento estrecho sobre ese agente. Esa institución se tiene que capacitar fuertemente en perspectiva de género y perspectivas de derechos humanos, para no llegar a este punto, para no llegar justamente a los otros tipos de violencia. Sabemos que la violencia de género es una violencia gradual, no ocurre de la noche a la mañana, sino que comienza siendo simbólica, comienza siendo verbal y demás. Primero comienzan los celos, la manipulación, la posesión, el control, y después se transforma en todas estas cosas. Entonces hay que detenerla ahí en las primeras instancias. Y también es importante los de las fuerzas de seguridad, porque son justamente a quienes recurrimos cuando estamos en esta situación. Ellos son los que vienen cuando activamos un botón antipánico, ellos son justamente los que receptan de alguna forma en las comisarías, por ejemplo, las denuncias por violencias y demás, antes que las fiscalías. Es decir, ahí necesitamos una formación extensa. Nuestros femicidas son nuestras parejas, nuestras exparejas, pero también nuestros conocidos y nuestros familiares. Eso es la violencia de género. La disminución de las denuncias quizás tenga que ver porque la víctima no se reconoce como víctima, está tan inmersa en ese círculo que por ahí le cuesta darse cuenta y decir, bueno, me animo y hago la denuncia. Por supuesto que es dificilísimo llegar a la instancia de la denuncia. Es muy difícil, es un proceso que a muchas mujeres les cuesta muchísimos años, por eso es tan importante
que esa denuncia habilite cosas, ¿no? Que a partir de esa denuncia se pueda trabajar, que no es lo que ocurre actualmente. Es importantísimo. No nos reconocemos como víctimas y no reconocemos el riesgo que corremos. No obstante, también hay que decir que las denuncias en este último año han aumentado muchísimo, se han multiplicado hasta por 10. Por eso también exigimos que exista mayor cantidad de equipos interdisciplinarios, de profesionales que trabajen en todos los territorios provinciales y que trabajen bien remunerados, porque recordemos que trabajan con una valoración del riesgo que se trata de vida de personas, entonces tienen que estar bien remunerados, no solamente con un monotributo que no supera la canasta básica. Claro. Y sobre todo tienen que estar desplegados por todas las localidades y todas las ciudades. A ver, en la provincia de Córdoba tenemos una tendencia ya desde hace 5 años de que el 70% de los femicidios ocurren en el interior provincial. Y eso es por una desigual redistribución de la información y de los recursos. Bueno, Betiana, te agradezco un montón, ha sido un placer esta conversación y seguramente nos volvamos a encontrar pronto. Bueno, muchísimas gracias y bueno, prontamente presentamos en la Cámara de Diputados nuestro pedido de emergencia Ni Una Menos.